En esta emocionante historia de amor, secretos y redención, descubriremos cómo el amor verdadero puede desafiar las barreras más imposibles. ¿Qué pasará cuando un noble caído en desgracia y una mujer valiente marcada por un pasado injusto se enfrenten a los prejuicios, las mentiras y las intrigas de una sociedad que los quiere separados? Quédate para descubrirlo y emocionarte como nunca antes. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo este video y cuéntame, ¿por qué disfrutas tanto de las historias de este canal? Me encanta leer sus respuestas y saber cómo estas historias los inspiran. El eco de las ruedas de la carruaje resonaba en el empedrado camino que serpenteaba por los terrenos devastados del Château de Lys. Dentro de la elegante pero desgastada cabina, el barón Hugo de Clermont observaba en silencio los campos marchitos, las cercas caídas y los molinos detenidos como espectros de un pasado mejor. La nostalgia y la culpa lo embargaban al recordar cómo había dejado esa tierra atrás para buscar fortuna y gloria en París. Pero ahora, con el peso de los años y los errores, regresaba no como el joven arrogante que partió, sino como un hombre decidido a redimir el apellido Clermont. Desde la ventana de la carruaje, Hugo divisó un grupo de campesinos en harapos, trabajando bajo el sol abrasador con herramientas desgastadas. Algunos levantaron la vista al verlo pasar, sus rostros reflejando una mezcla de escepticismo y rencor. La carruaje se detuvo frente a las puertas principales del château, que en otros tiempos brillaban con esplendor, pero ahora lucían descuidadas, con el hierro forjado oxidado y las piedras cubiertas de musgo. La puerta se abrió, y la primera en recibirlo fue su tía Matilde. Su postura rígida y su expresión severa eran suficientes para transmitir su descontento. «Espero que tu regreso no sea otra distracción pasajera, Hugo», dijo Matilde, sin molestarse en ocultar su reproche. Hugo bajó del carruaje y asintió con la cabeza, aceptando la reprimenda en silencio. Mientras caminaba hacia el interior, notó que la servidumbre había menguado significativamente. Un mayordomo envejecido y dos criadas jóvenes lo recibieron con saludos tímidos, una sombra de lo que antes había sido una próspera casa. La noche cayó, y Hugo se sentó en la biblioteca, revisando documentos y cuentas que reflejaban años de mala administración. El peso de su herencia se hacía más claro con cada página. No podía culpar del todo a Matilde, pues ella había hecho lo que pudo con recursos limitados, pero su ausencia había permitido que todo se deteriorara. Al día siguiente, decidió recorrer los terrenos para inspeccionar los arrendamientos. Su paseo lo llevó al corazón del pueblo, donde las pequeñas casas de los campesinos parecían resistir a duras penas el paso del tiempo. Allí, una escena curiosa llamó su atención. Un grupo de niños descalzos y sucios se había reunido alrededor de una mujer joven con un libro en las manos. Era Madeleine Bouchard, la maestra local. Su voz clara y firme resonaba mientras leía una historia que arrancaba risas y exclamaciones de asombro de los niños. Hugo se detuvo, fascinado por la pasión con la que ella hablaba. Madeleine alzó la vista y lo vio, pero en lugar de intimidarse o mostrar deferencia, se levantó y caminó hacia él con determinación. «¿Es usted el famoso barón Hugo de Clermont?», preguntó con una mezcla de desafío y curiosidad. Hugo, sorprendido por su franqueza, respondió con una leve inclinación de cabeza. «Así es. Estoy aquí para restaurar lo que mi familia descuidó durante demasiado tiempo». Madeleine cruzó los brazos y lo miró con escepticismo. «¿Y qué hará por estas tierras olvidadas? ¿Por estos niños que no tienen más que historias para alimentar su esperanza?» Hugo sintió un nudo en la garganta. Nunca antes alguien había hablado con tanta audacia frente a él. Madeleine no era como las damas de la alta sociedad que él conocía en París. Había algo en su mirada, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que lo desarmó por completo. «Haré lo que sea necesario para enmendar mis errores», respondió finalmente, aunque su voz delataba la inseguridad que sentía. Madeleine lo observó por un momento más antes de asentir. «Eso espero, varón, porque esta gente no puede permitirse otra decepción». Hugo regresó al château con esa conversación resonando en su mente. Había algo en Madeleine que lo intrigaba profundamente, algo más allá de su evidente belleza. Era su firmeza, su dedicación a los demás. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos al descubrir una pila de documentos antiguos en su escritorio.
Al abrirlos, encontró cartas escritas por su madre fallecida. Una mención en particular captó su atención: los Bouchard, la familia de Madeleine, descrita como traidores que habían intentado sabotear a los Clermont en el pasado. Hugo frunció el ceño, sintiendo que una pieza importante del rompecabezas estaba oculta en esas páginas. Se sentó en su escritorio, los ojos fijos en las velas titilantes, mientras su mente se llenaba de dudas. ¿Quién era realmente Madeleine Bouchard? ¿Podría ser que su aparente nobleza escondiera algo más oscuro? Mientras las primeras horas de la madrugada lo envolvían, Hugo supo que su regreso al Château de Lys no solo significaba enfrentar los fantasmas de su propia negligencia, sino también descubrir los secretos enterrados en el corazón de su legado. La brisa matutina acariciaba los campos mientras el barón Hugo de Clermont se adentraba en las tierras que alguna vez fueron el orgullo de su familia. Montaba a caballo, rodeado por un paisaje que mezclaba belleza natural y decadencia. Los árboles seguían majestuosos, pero las cosechas eran escasas, y los arrendatarios trabajaban en silencio, con miradas de desconfianza que no lograban disimular. Hugo entendía que sus palabras no bastarían para ganar la confianza de la gente. Necesitaba acciones concretas. Esa misma mañana, convocó una reunión en el granero principal, un edificio grande pero deteriorado, cuyo techo dejaba entrar rayos de luz por las grietas. Los campesinos y trabajadores, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol, se reunieron a regañadientes, murmurando entre ellos. Hugo se paró frente a ellos con una mezcla de determinación y nerviosismo. «Sé que mi ausencia les ha causado sufrimiento», comenzó con la voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que no pudo esconder. «No tengo excusas, pero estoy aquí para corregir los errores de mi familia y devolver a estas tierras el esplendor que merecen». Un hombre mayor alzó la voz desde el fondo. «¿Y cómo sabemos que no se irá de nuevo, como lo hizo su padre?» El comentario resonó entre la multitud. Hugo sintió una punzada de culpa, pero también un desafío. Dio un paso al frente, mirando al hombre directamente a los ojos. «Porque esta vez no tengo intención de fallarles. Les demostraré con hechos, no con palabras». Los murmullos continuaron mientras los trabajadores se dispersaban. Hugo sabía que no sería fácil, pero en el fondo sentía una chispa de esperanza. Aún quedaba tiempo para recuperar lo perdido. Esa tarde, mientras inspeccionaba los arrendamientos cercanos, los pensamientos de Hugo volvieron inevitablemente a Madeleine Bouchard. La mujer lo había confrontado de una manera que nadie más se había atrevido. Había algo en su pasión y en su firmeza que lo desconcertaba y fascinaba al mismo tiempo. Incapaz de contener su curiosidad, decidió visitarla en la escuela improvisada que había visto días antes. La pequeña construcción estaba hecha de madera desgastada, con ventanas cubiertas por cortinas remendadas. Al acercarse, escuchó la voz de Madeleine desde el interior, enseñando con entusiasmo. Hugo se detuvo en la entrada, observándola sin ser visto. Los niños, sentados en bancos desiguales, seguían atentos cada palabra, a pesar de que algunos sostenían tablillas rotas y lápices casi gastados. Madeleine irradiaba energía, como si cada lección fuera una misión personal para cambiar la vida de esos pequeños. Finalmente, ella notó su presencia y se detuvo. Los niños giraron la cabeza, sorprendidos por la figura elegante del varón. «Barón Clermont», dijo Madeleine con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Qué lo trae a un lugar tan humilde?» Hugo dio un paso hacia adelante, quitándose el sombrero en un gesto respetuoso. «Quería ver de cerca el trabajo que hace aquí. Es admirable». Ella lo miró con cautela. «Lo que hago aquí es porque nadie más lo hace. Estos niños fueron olvidados por todos, incluido usted». La franqueza de sus palabras lo golpeó. Hugo asintió, reconociendo la verdad detrás de la crítica. «Tiene razón, Madeleine, pero quiero cambiar eso». Madeleine cruzó los brazos, aún desconfiada. «¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Con promesas vacías? La gente de esta villa no necesita palabras bonitas, varón. Necesita que alguien actúe». La conversación fue interrumpida por un niño que tiró del vestido de Madeleine. «Señorita Madeleine, ¿puede seguir con la historia?» Ella sonrió al niño y asintió,
volviendo su atención a Hugo por un momento. Si realmente quiere ayudar, empiece por escuchar. Conozca a estas personas. Entienda sus necesidades. Solo entonces podrá hacer algo que realmente importe. Hugo salió de la escuela con una mezcla de admiración y frustración. Madeleine había plantado en él una semilla de duda sobre su propia capacidad para liderar. Pero al mismo tiempo, la sinceridad de sus palabras lo había inspirado a hacer algo más significativo. Esa noche de regreso en el château, Hugo encontró una carta sobre su escritorio. El papel era áspero, con una caligrafía irregular que parecía hecha a toda prisa. La carta decía: Barón Clermont, tenga cuidado con Madeleine Bouchard. Su familia esconde más de lo que usted imagina. Pregunte a su tía Mathilde sobre los verdaderos traidores. Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mención de los Bouchard, combinada con lo que había encontrado en los documentos de su madre, despertó una inquietud que no podía ignorar. Se dirigió a la biblioteca y comenzó a revisar nuevamente los archivos familiares, buscando cualquier referencia que pudiera arrojar luz sobre el pasado. Mientras tanto, Madeleine caminaba por las calles silenciosas de la villa. La luz de la luna iluminaba su rostro, reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. Su encuentro con Hugo la había dejado con sentimientos encontrados. Aunque admiraba su intención de redimirse, no podía olvidar que él representaba la misma nobleza que había causado la ruina de su familia. Ambos, cada uno en su mundo, se encontraban atrapados en una red de emociones y secretos que no podían comprender del todo. La noche avanzaba, y mientras las velas se consumían en el château, Hugo supo que el misterio de los Bouchard no era un capítulo cerrado. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de tonos dorados, mientras Hugo de Clermont se adentraba en los pasillos silenciosos del château. No había podido dormir. La carta anónima que había recibido lo inquietaba profundamente, y aunque no quería dar crédito a las insinuaciones sobre Madeleine, no podía ignorar la creciente sensación de que había mucho que no entendía sobre su propia historia familiar. Al llegar al comedor, encontró a su tía Mathilde, sentada con su acostumbrada elegancia austera. La luz que entraba por las ventanas acentuaba las líneas de su rostro severo, y sus ojos parecían siempre juzgar todo a su alrededor. «Mathilde, necesito hablar contigo», dijo Hugo, rompiendo el incómodo silencio habitual entre ambos. Ella alzó la vista, dejando a un lado su taza de té. «¿Qué ocurre, Hugo?» Él dudó por un momento antes de sacar la carta de su bolsillo y colocarla sobre la mesa. Mathilde la tomó con cuidado, leyendo su contenido. Una sombra cruzó su rostro, pero mantuvo la compostura. «Esos rumores no son nuevos», dijo con frialdad. «Los Bouchard siempre han sido una mancha en nuestra historia. Su padre, Jean Bouchard, intentó destruirnos». Hugo frunció el ceño, desconfiando del tono categórico de Mathilde. «¿Cómo exactamente intentó destruirnos?» Mathilde dejó la carta sobre la mesa y se recostó en su silla. «Jean Bouchard se opuso a un acuerdo comercial entre nuestra familia y algunos comerciantes influyentes. Hizo todo lo posible para desacreditarnos, y cuando fracasó, no tuvo reparos en recurrir a la traición. Fue un hombre peligroso, Hugo. Madeleine puede parecer noble, pero no olvides de dónde viene». Hugo escuchó con atención, pero las palabras de Mathilde le parecieron demasiado convenientes. Sabía que su tía tenía un don para moldear los hechos a su favor, y esta historia no parecía ser la excepción. Agradeció la información y salió, aunque su mente seguía llena de dudas. Más tarde, Hugo decidió caminar por la villa. Quería despejarse, pero también necesitaba observar más de cerca la relación entre Madeleine y los habitantes del lugar. Al llegar a la plaza principal, vio a un grupo de mujeres reunidas, hablando en voz baja mientras lavaban ropa en un pequeño riachuelo. Cuando lo vieron, sus conversaciones se detuvieron, y algunas incluso se apartaron con desconfianza. Hugo estaba acostumbrado a la distancia de los campesinos, pero esta vez sintió que el resentimiento era más personal. En la escuela, encontró a Madeleine corrigiendo tablillas mientras los niños jugaban en el exterior. Ella levantó la mirada al verlo entrar y dejó a un lado su trabajo. «Barón Clermont, ¿qué lo trae por aquí esta vez?» Hugo avanzó hasta quedar frente a ella. «Quería entender mejor tu situación, Madeleine.
Me parece injusto que tengas que trabajar en estas condiciones. Ella lo miró con escepticismo, cruzando los brazos. La justicia no es algo que las personas como yo esperemos de las personas como usted, varón. Aprendemos a sobrevivir con lo que tenemos. Hugo sintió una punzada en el pecho. Quería decirle que no era como los demás nobles, que realmente le importaba ayudar, pero las palabras se le atoraron. Quiero ayudarte, dijo finalmente. No porque me sienta culpable, sino porque lo mereces. Madeleine bajó la mirada por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Si realmente quiere ayudar, deje de intentar salvarme y empiece a escucharme. Mi lucha no es solo por mí, sino por todos los que han sido ignorados. La intensidad de sus palabras lo dejó sin aliento. Madeleine era como un fuego que ardía con una fuerza imparable, y Hugo no podía evitar sentirse atraído por su luz. Esa noche, en el château, Hugo volvió a la biblioteca para buscar más información sobre los Bouchard. En un rincón olvidado, detrás de un estante polvoriento, encontró un conjunto de documentos sellados con el emblema de su padre. Al abrirlos, descubrió algo que lo dejó helado. Cartas que revelaban que Jean Bouchard había sido acusado de traición sin pruebas contundentes. Las cartas mencionaban disputas políticas y comerciales, pero también insinuaban que alguien cercano a los Clermont había manipulado la situación para silenciar a Jean y proteger los intereses de la familia. La revelación sacudió a Hugo. Podría ser que su familia hubiera destruido a los Bouchard injustamente. Y si era así, ¿cómo podría enfrentar a Madeleine después de todo lo que ella había sufrido? Mientras tanto, en la villa, Madeleine enfrentaba sus propios problemas. Algunos aldeanos habían comenzado a criticarla abiertamente, acusándola de orgullosa por su relación con el varón. Una mujer mayor incluso le dijo que debería saber cuál es su lugar. Madeleine, aunque herida por los comentarios, mantuvo la cabeza en alto, decidida a no dejarse intimidar. Días después, durante una pequeña fiesta en la villa para celebrar la cosecha, Hugo y Madeleine volvieron a encontrarse. La música llenaba el aire, y las parejas bailaban en la plaza iluminada por linternas. Hugo, decidido a superar la distancia entre ellos, se acercó a Madeleine mientras ella servía bebida a los niños. ¿Me concederías este baile?, preguntó con una leve sonrisa. Madeleine lo miró sorprendida, pero aceptó. Sus manos se encontraron, y la música pareció desvanecerse mientras giraban al ritmo de la melodía. El momento era íntimo, lleno de emociones no dichas, y ambos sintieron que el mundo alrededor desaparecía. Pero al final de la noche, Hugo no pudo callar más. Madeleine, hay algo que necesitas saber, dijo con seriedad. Ella lo miró, preocupada. ¿Qué ocurre? Hugo tomó aire, inseguro de cómo empezar. He encontrado documentos que podrían cambiar todo lo que sabes sobre tu familia, pero necesito tiempo para entenderlo completamente antes de compartirlo contigo. Madeleine frunció el ceño, claramente confundida, pero asintió. Confío en que harás lo correcto, varón. Pero recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, mientras ambos volvían a sus respectivos hogares, el peso del pasado parecía más presente que nunca, y el destino comenzaba a tejer un futuro incierto para ambos. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del château, iluminando los muros desgastados que guardaban los secretos de generaciones. Hugo de Clermont se encontraba en su estudio, con la mirada fija en los documentos que había descubierto días antes. Las palabras escritas a mano parecían pesar toneladas, pruebas de que la familia de Madeleine había sido víctima de una conspiración que involucraba no solo a los Clermont, sino a un círculo más amplio de influencias locales. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, una carta fue colocada bajo la puerta. Era de Mathilde. El tono firme y autoritario de su escritura era inconfundible. Deja de escarbar en el pasado, Hugo. Lo único que encontrarás es desgracia para nuestra familia. Concéntrate en tu deber y en restaurar el legado de los Clermont, sin cuestionar lo que ya está enterrado. Hugo apretó la mandíbula, sintiendo un creciente conflicto entre el deber que Mathilde insistía en recordarle y la justicia que sabía que debía buscar. Decidió que ya no podía quedarse inmóvil. Si bien no podía revelar todo a Madeleine aún, tomaría medidas para ayudarla de forma discreta.
Esa misma tarde, envió materiales y libros a la escuela de Madeleine. No quiso entregarlos él mismo, temiendo que su presencia provocara más murmullos en la villa, pero aseguró que llegaran directamente a sus manos. Cuando Madeleine descubrió las cajas frente a la puerta de su pequeña escuela, quedó sorprendida. Había tizas nuevas, tablillas y libros en buen estado, todo lo que necesitaba para mejorar las condiciones de enseñanza. Al día siguiente, Hugo caminaba por los jardines del château cuando vio a Madeleine acercarse. Su vestido sencillo y su andar decidido contrastaban con el entorno opulento, pero su presencia llenaba el espacio de una energía distinta. Ella llevaba una de las tizas nuevas en la mano. —¿Esto fue cosa suya, varón? —preguntó, alzando la tiza con una mezcla de gratitud y desconfianza. Hugo asintió, intentando medir sus palabras. —Quiero que tengas los recursos que necesitas para seguir enseñando. Es lo mínimo que puedo hacer. Madeleine lo miró fijamente, como si buscara algún motivo oculto detrás de su gesto. —No quiero que esto sea una deuda, Hugo. No busco caridad. —No es caridad —respondió él, dando un paso hacia ella—. Es justicia. La intensidad de sus palabras pareció desarmarla por un momento. Madeleine bajó la vista, pero su voz seguía firme. —Gracias. Por ahora aceptaré su ayuda. Pero no piense que esto cambia nada. —No espero que cambie nada —dijo Hugo suavemente—. Solo quiero que tengas una oportunidad justa. La conversación terminó, pero el encuentro dejó una huella en ambos. Mientras Madeleine regresaba a la villa, no podía evitar sentirse dividida. Por un lado, apreciaba el gesto de Hugo, pero por otro, temía que sus intenciones pudieran complicar aún más la situación. Esa noche, Hugo se reunió con uno de los arrendatarios más antiguos del château, un hombre llamado Bernard, que había servido como mayordomo en tiempos de su padre. Bernard confirmó algo que Hugo temía. Un antiguo consejero de los Clermont, el señor Leclerc, había jugado un papel crucial en las acusaciones contra Jean Bouchard. Leclerc ahora vivía retirado en una finca cercana, pero seguía teniendo lazos con Mathilde y otros aliados. La revelación enfureció a Hugo. Decidió confrontar a Mathilde al día siguiente, pero antes de hacerlo, quiso buscar un momento de tranquilidad. Paseó por el bosque cercano al château, siguiendo un sendero que lo llevó a una higuera que recordaba de su infancia. Para su sorpresa, encontró a Madeleine allí, sentada bajo las ramas, leyendo un libro. —¿Cómo supo de este lugar? —preguntó Madeleine, alzando la vista con una sonrisa ligera. —Solía venir aquí cuando era niño —respondió Hugo, sentándose a su lado sin pedir permiso. —Es un buen lugar para pensar. Madeleine cerró el libro y lo miró. —A veces es bueno pensar en soledad, varón. Y a veces es mejor no hacerlo solo —replicó Hugo, encontrando sus ojos. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Ambos sentían que había algo más grande creciendo entre ellos, algo que no podían ignorar. Hugo alargó la mano, cubriéndola de Madeleine con cuidado. —No quiero ser solo un espectador en tu vida, Madeleine. Quiero ayudarte, estar a tu lado. Ella apartó la mirada, pero no retiró su mano. Es difícil confiar en un hombre que representa todo lo que me ha herido. Y aún así estás aquí, dijo Hugo en voz baja, acercándose más a ella. Madeleine lo miró nuevamente, y por un instante, dejó caer todas las barreras que había construido. Hugo inclinó la cabeza, y sus labios se encontraron en un beso suave, pero lleno de emoción. Fue un momento breve, pero suficiente para que ambos entendieran que ya no había marcha atrás. El regreso al château fue más complicado para Hugo de lo que esperaba. Esa misma noche, encontró un billete en su escritorio. La caligrafía era distinta, más elegante que la carta anterior, pero el mensaje era igual de amenazante. Nunca confíes completamente en Madeleine Bouchard. Los Bouchard no son quienes parecen ser. El mensaje agitó los pensamientos de Hugo, pero no iba a dejar que la duda se interpusiera entre él y lo que sentía por Madeleine. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Mientras tanto, Madeleine regresó a su hogar con el corazón dividido. Había bajado la guardia frente a Hugo, algo que había prometido no hacer. No quería depender de él, ni emocional ni materialmente, pero no podía negar lo que había sentido bajo aquella higuera. Sin embargo,
En su interior sabía que el pasado de sus familias seguía siendo un muro difícil de derribar. Esa noche, bajo el cielo estrellado, ambos pensaron en el otro, sabiendo que, aunque el amor que compartían era genuino, el peso de sus historias los seguiría persiguiendo. La tenue luz de la madrugada apenas iluminaba el escritorio de Hugo de Clermont, donde papeles, cartas y documentos antiguos se apilaban sin orden aparente. Había pasado la noche revisando cada hoja, buscando fragmentos de la verdad que lo atormentaba desde que descubrió los secretos de su familia. La traición hacia los Bouchard, las acusaciones manipuladas y ahora los nombres de personas que su padre había considerado aliados lo llevaban a un callejón sin salida. Hugo no podía apartar de su mente la imagen de Madeleine, la fuerza de su carácter, su convicción y esa mirada que parecía ver directamente a través de él. Pero con cada nueva revelación, la distancia entre ellos se hacía más evidente, como si el peso de los pecados de generaciones pasadas conspirara para mantenerlos separados. Decidido a confrontar sus miedos, Hugo salió temprano hacia la villa. Necesitaba verla. Quería respuestas, pero también deseaba asegurarse de que ella estaba bien. El clima había cambiado. Un viento frío soplaba por las calles vacías cuando llegó a la escuela. Desde la distancia, vio a Madeleine hablando con un grupo de niños, sus rostros iluminados por las historias que contaba. Por un momento, Hugo se detuvo, contemplando esa escena tan sencilla pero tan llena de significado. Cuando Madeleine lo vio, su expresión cambió. Se despidió de los niños y se acercó a él con un aire de desconfianza. «Barón Clermont, no esperaba verlo aquí tan temprano». Hugo sintió un nudo en la garganta. Había practicado lo que quería decir, pero las palabras parecían escaparse de su control. «Madeleine, necesito hablar contigo sobre tu familia, sobre lo que realmente sucedió». La mención de su familia tensó el rostro de Madeleine. «Si ha venido a juzgarme o a decirme que los Bouchard no son dignos de su interés, puede ahorrarse las palabras. Ya he escuchado suficiente de eso toda mi vida». «No es eso», respondió Hugo rápidamente. «Lo que quiero decirte es que he encontrado pruebas que podrían cambiar la historia que siempre nos han contado». Madeleine lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas?» «Cartas, documentos que indican que tu padre pudo haber sido acusado injustamente. Que alguien cercano a mi familia manipuló todo para proteger sus propios intereses». La expresión de Madeleine pasó de la incredulidad al dolor. Dio un paso atrás, como si las palabras de Hugo fueran demasiado para procesar. «¿Por qué me dices esto ahora? ¿Para aliviar tu conciencia?» «No, te lo digo porque mereces saber la verdad», dijo Hugo con firmeza, «y porque quiero arreglar lo que se hizo mal». Madeleine negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Cómo puedes arreglar algo que destruyó mi vida y la de mi familia? ¿Crees que unas palabras bonitas y unos papeles viejos borrarán años de humillación y sufrimiento?» Hugo intentó acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero tu lástima, Hugo, y no quiero tus promesas. Si realmente quieres ayudarme, déjame enfrentar esto a mi manera». Hugo entendió que había tocado una herida demasiado profunda. La dejó sola, sintiendo que, a pesar de sus buenas intenciones, había hecho más daño que bien. Esa noche, mientras Hugo volvía al château, la tensión en la villa se hizo evidente. Los murmullos sobre su relación con Madeleine se habían transformado en críticas abiertas. Algunos aldeanos lo acusaban de poner en riesgo el honor de los Clermont al relacionarse con alguien de una familia caída en desgracia. Pero lo que más enfureció a Hugo fue encontrar la escuela vandalizada. Las ventanas estaban rotas y en la pared había palabras pintadas con rudeza. «No eres bienvenida aquí». Cuando Madeleine llegó y vio el daño, no mostró lágrimas ni rabia, solo una calma inquietante. Hugo intentó hablar con ella, pero ella lo detuvo. «Esto no es nada nuevo para mí. Es lo que siempre he enfrentado». «Pero no deberías enfrentarlo sola», dijo Hugo con fuerza. «Déjame ayudarte, Madeleine». «No, Hugo. Esta es mi lucha. Si acepto tu ayuda, solo empeorarás las cosas». Hugo sintió una impotencia que lo quemaba por dentro. Quería protegerla, pero sabía que Madeleine no permitiría que lo hiciera. Al llegar al château,
Hugo confrontó a Matilde. Su paciencia con ella se había agotado, y las revelaciones que había descubierto solo alimentaron su furia. ¿Sabías todo esto, Matilde? ¿Sabías que los Bouchard fueron usados como chivos expiatorios? ¿Por qué no dijiste nada? Matilde, siempre altiva, mantuvo la compostura. Lo que hice fue proteger el legado de nuestra familia, Hugo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudar. ¿Protegernos? ¿A costa de destruir la vida de personas inocentes? Replicó Hugo con voz temblorosa. Jean Bouchard no era inocente. Se opuso a nosotros, cuestionó nuestras decisiones y amenazó con destruir todo lo que habíamos construido. Eso no justifica lo que hiciste. Lo que hicimos, dijo Hugo, sintiendo el peso de las acciones de su familia como si fueran propias. Matilde dio un paso hacia él, su voz más suave pero igual de fría. Hugo, no puedes cambiar el pasado. Todo lo que lograrás al remover estos asuntos será traer deshonra a los Clermont. Pero Hugo ya había tomado una decisión. Prefiero vivir con la verdad que con la mentira, y si eso significa deshonrar a nuestra familia, que así sea. Esa noche, Hugo regresó a la biblioteca y encontró documentos aún más incriminatorios. Entre ellos, cartas que vinculaban directamente a Matilde con las decisiones que llevaron a la caída de los Bouchard. Supo que debía compartirlo todo con Madeleine, pero temía que ella lo rechazara definitivamente si sabía cuánto había estado involucrada su familia. Madeleine, por su parte, pasaba la noche en vela, sentada frente a una vela parpadeante. Su mente estaba en conflicto. Hugo había tocado partes de su pasado que ella había intentado enterrar, y aunque quería odiarlo, no podía ignorar que algo en su interior deseaba creer en él. Ambos sabían que el camino que enfrentaban sería difícil, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. La verdad los acercaba tanto como los separaba, y el peso de sus decisiones pronto cambiaría sus vidas para siempre. Las campanas del mediodía resonaban en la villa, mientras los preparativos para el baile organizado por Matilde llenaban el château de una actividad febril. Costureras, decoradores y cocineros corrían por los pasillos con telas brillantes, candelabros pulidos y bandejas repletas de alimentos. Matilde había planeado este evento con precisión, decidida a restaurar el prestigio de los Clermont, aunque eso significara ignorar por completo los conflictos que sacudían a la familia. Hugo observaba el ajetreo desde el balcón de su habitación, su mirada fija en los jardines, donde los obreros levantaban un pabellón iluminado con faroles. Pero su mente no estaba en el baile, sino en Madeleine. Desde el día del vandalismo en la escuela, ella había evitado verlo, manteniéndose distante y fría. Hugo sabía que debía enfrentarla, pero no estaba seguro de cómo superar la barrera de dolor y desconfianza que se había levantado entre ellos. Al caer la tarde, los carruajes comenzaron a llegar, llevando a invitados vestidos con sus mejores galas. Nobles, terratenientes y figuras importantes de la región descendían con gracia, sus joyas brillando bajo la luz de las lámparas de aceite. Entre ellos estaba Lady Clarisse, una joven de belleza delicada y porte impecable, que Matilde había elegido cuidadosamente como la futura esposa ideal para Hugo. Clarisse caminó hacia Hugo en el salón principal, donde él, con un elegante traje negro, cumplía con su deber de anfitrión. «Barón Clermont, es un placer estar aquí», dijo Clarisse con una sonrisa ligera pero calculada. Hugo inclinó la cabeza cortésmente, pero su mente estaba en otra parte. La presencia de Clarisse era una clara estrategia de Matilde para empujarlo hacia un compromiso, pero Hugo no tenía intención de seguir ese camino. Mientras tanto, en la villa, Madeleine se encontraba sola en la escuela, revisando los daños que aún no había podido reparar. Las palabras pintadas en la pared habían sido borradas, pero el eco de su mensaje seguía pesando en su corazón. Fue entonces cuando un grupo de niños apareció, llevando en las manos flores silvestres y risas que iluminaban el lugar. «Señorita Madeleine, ¿por qué no va al baile?», preguntó una niña con curiosidad. Madeleine se rió suavemente. «Porque no soy parte de ese mundo, pequeña». «Pero usted siempre nos dice que podemos ser lo que queramos», respondió otro niño. «¿Por qué no se da una oportunidad?». Las palabras inocentes de los niños resonaron en Madeleine. No quería ir, pero sabía que su ausencia sería interpretada como una derrota,
como una aceptación de que no merecía estar allí. Después de un largo suspiro, decidió asistir. Cuando llegó al château, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. La música llenaba el aire, y las risas y conversaciones se mezclaban con el tintineo de copas. Madeleine llevaba un vestido sencillo, de un azul profundo, que resaltaba su elegancia natural. Su entrada no pasó desapercibida. Las miradas de los invitados se posaron en ella, algunas con curiosidad, otras con desaprobación. Mathilde, al verla, tensó la mandíbula, mientras Clarisse, aunque sorprendida, mantuvo una sonrisa educada. Hugo, quien estaba cerca del salón de música, sintió que el aire cambiaba. Cuando vio a Madeleine de pie en el umbral, su corazón dio un vuelco. Sin dudarlo, se acercó a ella, ignorando las miradas de los presentes. «No esperaba verte aquí», dijo Hugo, con una mezcla de alivio y admiración. «No planeaba venir, pero los niños insistieron», respondió Madeleine, intentando mantener la compostura. «Me alegra que lo hicieras», dijo él suavemente. En ese momento, la orquesta comenzó a tocar una melodía lenta, y Hugo extendió su mano hacia ella. «¿Me concederías este baile?» Madeleine lo miró, consciente de las miradas a su alrededor, pero al final aceptó. Mientras giraban en el centro del salón, el resto de los presentes parecía desvanecerse. Hugo la miraba con una intensidad que hacía que Madeleine se sintiera expuesta, pero también comprendida. «No quería ponerme en tu camino, Madeleine», dijo Hugo en voz baja mientras bailaban. «Pero siento que cada paso que doy me acerca más a ti, incluso cuando todo parece ir en contra». Madeleine lo miró, su voz apenas un susurro. «Hugo, no sé si estoy lista para lo que esto significa. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas lo que siento», respondió él, apretando su mano con suavidad. Pero el momento se rompió abruptamente. Mathilde apareció en la puerta del salón, su rostro marcado por la furia contenida. Esperó a que la música terminara antes de acercarse a Madeleine. «Señorita Bouchard, debo hablar con usted en privado», dijo Mathilde, su tono tan frío como su mirada. Hugo intentó intervenir, pero Madeleine asintió, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. La siguió hasta una sala privada, donde Mathilde cerró la puerta con fuerza. «No sé qué intenciones tienes con mi sobrino, pero te advierto que esto no terminará bien para ti», dijo Mathilde con veneno en cada palabra. «Si no abandonas esta villa, me encargaré de que todos conozcan el pasado de tu familia, y créeme, no quedará nada de tu reputación». Madeleine sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que Mathilde tenía el poder de cumplir sus amenazas, pero no iba a dejarse intimidar tan fácilmente. «No tengo nada que esconder. Si quiere destruirme, hágalo. Pero no me arrepentiré de lo que he hecho o de lo que siento». Mathilde la miró con desprecio antes de salir, dejándola sola en la sala. Cuando Madeleine regresó al salón principal, Hugo estaba buscándola con preocupación. Al verla, se acercó rápidamente. «¿Qué te dijo Mathilde?», preguntó, pero Madeleine negó con la cabeza. «No importa, Hugo. Esta noche no quiero hablar del pasado». Hugo entendió que no debía presionarla. La acompañó fuera del salón, lejos de las miradas y los murmullos. Bajo la luz de la luna, ambos compartieron un momento de calma, sabiendo que la tormenta aún no había pasado. La mañana después del baile, amaneció envuelta en una atmósfera pesada. Los ecos de las palabras de Mathilde resonaban en la mente de Madeleine mientras se mantenía ocupada ordenando su pequeña escuela. Aunque intentaba concentrarse en las lecciones de los niños, el peso de las amenazas de Mathilde era ineludible. Cada vez que levantaba la vista y veía a los pequeños escribiendo o leyendo con entusiasmo, una punzada de miedo la atravesaba. Sabía que si la verdad sobre su familia se exponía, no solo su reputación estaría en peligro, sino también el futuro de la escuela y los niños que dependían de ella. En el château, Hugo no estaba mejor. Había notado la tensión en Madeleine la noche anterior y no podía ignorar la sensación de que algo terrible había sucedido. Sus sospechas se confirmaron al encontrar una carta de Mathilde sobre su escritorio. La caligrafía rígida y calculada de su tía no dejaba lugar a dudas de su intención. «Madeleine Bouchard es un peligro para nuestra familia y para ti.
Si insistes en seguir viéndola, me veré obligada a exponer la verdad sobre su padre y sus traiciones. No me hagas tomar medidas drásticas. Hugo apretó la carta en sus manos, su ira creciendo con cada palabra. No solo estaba furioso con Matilde, sino también consigo mismo por no haber enfrentado la verdad antes. Había intentado proteger a Madeleine al guardar silencio, pero ahora comprendía que su silencio solo había alimentado las armas de su tía. Decidido a aclarar las cosas, Hugo se dirigió al archivo del Chateau, un lugar que Matilde rara vez visitaba. Ahí, entre documentos olvidados y libros antiguos, encontró lo que buscaba. Cartas entre su padre y Leclerc, el consejero que había manipulado las acusaciones contra Jean Bouchard. Las cartas confirmaban que Leclerc había utilizado la influencia de los Clermont para eliminar a un hombre que consideraba un obstáculo, fabricando pruebas y sobornando a testigos. Hugo sintió una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque ahora tenía la verdad en sus manos, pero desesperación porque sabía que Madeleine lo culparía por haber guardado silencio. Sin embargo, decidió que no podía seguir escondiendo los secretos de su familia. Mientras tanto, Madeleine caminaba por las calles de la villa, tratando de encontrar un poco de claridad. Los murmullos de los aldeanos no se habían detenido desde el baile. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desprecio, pero todos parecían tener algo que decir sobre su cercanía con el varón. Fue entonces cuando uno de los niños de la escuela corrió hacia ella con una nota en la mano. «Señorita Madeleine, esto estaba en la puerta de la escuela». La nota era breve, pero devastadora. «Sabemos quién eres. No mereces estar aquí». Madeleine sintió que su corazón se encogía. Sabía que las palabras de Matilde estaban comenzando a filtrarse en la villa, y el miedo de perderlo todo se hizo aún más real. Esa tarde, mientras intentaba decidir qué hacer, Hugo apareció en la escuela. Llevaba en las manos una carpeta con documentos y un gesto serio en el rostro. «Necesitamos hablar, Madeleine». Ella lo miró, su desconfianza evidente. «Si es para justificar a tu familia, no quiero escucharlo». «No es eso», dijo Hugo extendiéndole la carpeta. «Es para decirte la verdad». Madeleine tomó los documentos con cautela. Al leer las cartas y ver las pruebas, su expresión cambió de incredulidad a dolor. «¿Sabías esto todo este tiempo?», preguntó, su voz temblorosa. Hugo negó con la cabeza. «Solo lo descubrí hace poco, pero no sabía cómo decírtelo. No quería lastimarte más de lo que ya te hemos lastimado». Madeleine cerró la carpeta con un movimiento brusco y lo miró directamente a los ojos. «Hugo, ¿entiendes lo que esto significa? Tu familia destruyó la mía. Nos quitaron todo, nuestra reputación, nuestro sustento, nuestro futuro. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño», dijo Hugo, acercándose a ella con cuidado. «Pero no puedo hacerlo sin ti, Madeleine». Ella retrocedió, como si su cercanía fuera demasiado para soportar en ese momento. «No quiero depender de ti, Hugo. No quiero que me salves». «No se trata de salvarte», dijo él con voz firme pero llena de emoción. «Se trata de arreglar lo que está mal, de luchar juntos por la verdad». El silencio entre ellos se volvió pesado. Madeleine sabía que Hugo decía la verdad, pero el peso del pasado era demasiado. «Déjame pensar, Hugo. Necesito tiempo». Hugo asintió, entendiendo que no podía forzarla a aceptar su ayuda. «Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que no voy a rendirme». Esa noche, mientras Madeleine leía nuevamente los documentos, una mezcla de emociones la abrumaba: rabia, tristeza, pero también un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de enfrentar el pasado sin perderse en él. En el Chateau, Hugo se preparaba para una confrontación definitiva con Matilde. Sabía que su tía no se detendría hasta destruir a Madeleine, pero él estaba decidido a protegerla, sin importar el costo. Cuando la enfrentó en el salón principal, Matilde lo miró con una sonrisa fría. «Supongo que ya viste los documentos». «Sí, y no permitiré que sigas utilizando esos secretos para manipular a Madeleine o a mí», dijo Hugo, su voz llena de determinación. Matilde soltó una risa seca. «¿Y qué piensas hacer, Hugo? ¿Arruinar a nuestra familia por una mujer?».
Si nuestra familia depende de mentiras y crueldad para sobrevivir, entonces no vale la pena salvarla. Matilde lo miró con desdén, pero no dijo nada más. Hugo sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Madeleine, por su parte, se encontraba en su hogar, mirando las estrellas desde la ventana. Aunque el dolor seguía presente, una pequeña parte de ella comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, había algo más allá del pasado que los separaba. El amanecer trajo consigo una atmósfera tensa al Château de Lys. Hugo de Clermont se encontraba en su despacho, con los ojos fijos en los documentos que lo vinculaban directamente con las injusticias cometidas contra los Bouchard. Había pasado la noche planeando su siguiente movimiento, consciente de que enfrentaría una resistencia feroz no solo de Matilde, sino también de los poderosos aliados que ella había cultivado a lo largo de los años. Mientras tanto, Madeleine intentaba continuar con su rutina en la escuela. Sin embargo, cada mirada de desconfianza y cada murmullo a sus espaldas le recordaban que la villa estaba cada vez más dividida respecto a su presencia. Algunos aldeanos, simpatizando con Matilde, comenzaban a evitarla abiertamente. Otros, aunque más discretos, mostraban gestos de apoyo que le daban un atisbo de esperanza. Pero lo que más la inquietaba era Hugo. Desde que él le había mostrado los documentos, su mente no dejaba de darle vueltas a la idea de que, a pesar de sus intenciones, su relación con él solo complicaba las cosas. Hugo, decidido a protegerla, había empezado a moverse en las sombras. Sabía que no podía exponer todos los secretos de su familia de golpe, pues eso no solo perjudicaría a Matilde, sino también a los aldeanos que dependían del château para su sustento. En cambio, optó por buscar aliados discretos entre aquellos que veían con buenos ojos los cambios que estaba implementando, incluidos algunos arrendatarios que apreciaban las mejoras en sus condiciones de trabajo. Una tarde, Hugo decidió visitar a Madeleine en la escuela. Cuando llegó, la encontró en medio de una clase, enseñando a los niños a leer con su habitual pasión y paciencia. Se detuvo en la entrada, observándola en silencio, maravillado una vez más por su fuerza y dedicación. Madeleine notó su presencia, y aunque su expresión se endureció, hizo un gesto para que esperara. Cuando los niños se marcharon, Madeleine se acercó a él, limpiándose las manos con un paño. «¿Qué necesitas, Hugo?», preguntó, con un tono que intentaba ser profesional pero que no podía ocultar del todo la mezcla de emociones que sentía al verlo. «Necesito hablar contigo, Madeleine. No aquí, sino en un lugar donde podamos estar tranquilos», respondió él con seriedad. Ella lo miró con desconfianza, pero finalmente accedió. «Está bien. Dime dónde». Hugo la llevó a un pequeño claro en el bosque cercano al château, un lugar que solía visitar de niño cuando quería escapar de las tensiones de la vida familiar. Bajo la sombra de los árboles, se sentaron en un tronco caído. «He estado pensando mucho en todo esto», comenzó Hugo, mirando el suelo como si buscara las palabras adecuadas. «Sé que mi familia hizo cosas imperdonables, pero quiero cambiarlo, Madeleine. Quiero reparar el daño, aunque sé que eso nunca será suficiente». Ella lo observó, con los brazos cruzados y una expresión que combinaba cansancio y tristeza. «No sé si eso es posible, Hugo. Lo que pasó con mi familia no puede deshacerse. No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar por un futuro diferente», dijo Hugo, acercándose un poco más a ella. «Y quiero hacerlo contigo, si me dejas». Madeleine suspiró, dejando caer las barreras que había intentado mantener. «Hugo, estar contigo no solo me pone en peligro a mí, sino también a los niños y a la escuela. Cada vez que alguien me ve contigo, los murmullos aumentan, y eso solo hace que todo sea más difícil». «Lo sé», dijo él, con una sinceridad que la desarmó. «Pero no quiero rendirme. Sé que nuestras vidas no serán fáciles si estamos juntos, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Madeleine finalmente se permitió bajar la guardia, al menos por un momento. «No sé si puedo confiar plenamente en ti, Hugo, pero sé que lo que siento por ti es real». Hugo tomó sus manos con suavidad, mirándola directamente a los ojos. «Eso es suficiente para mí, Madeleine.
La tensión entre ellos se rompió cuando Hugo inclinó la cabeza hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso lleno de emociones reprimidas. Fue un momento breve, pero intenso, en el que ambos sintieron que, a pesar de las dificultades, había algo que valía la pena luchar. Sin embargo, mientras regresaban a la villa, el mundo real los alcanzó nuevamente. Matilde, al enterarse de su encuentro, decidió intensificar sus esfuerzos para separar a Hugo y Madeleine. Convocó a una reunión con algunos de los aliados más influyentes de la región, incluido Leclerc, el hombre detrás de la conspiración contra los Bouchard. En el salón principal del château, Matilde expuso su plan. No podemos permitir que esta mujer siga acercándose a Hugo. Si dejamos que esto continúe, no solo destruirá su reputación, sino también el legado de los Clermont. Leclerc, ahora un hombre mayor pero aún astuto, asintió. Tenemos los medios para manejar esto discretamente. La señorita Bouchard debe ser desacreditada, pero debemos actuar con cuidado para evitar que Hugo sospeche. Matilde esbozó una sonrisa fría. Sabía que el tiempo corría en su contra, pero estaba decidida a ganar esta batalla. Mientras tanto, en la villa, Hugo y Madeleine enfrentaban sus propios dilemas. Hugo estaba decidido a confrontar a Matilde, pero sabía que hacerlo sin pruebas contundentes podría empeorar la situación. Madeleine, por su parte, comenzaba a sospechar que Hugo le estaba ocultando algo, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, mientras Madeleine revisaba su escritorio, encontró una carta deslizada entre los libros que Hugo le había enviado. La carta, escrita con una caligrafía diferente, contenía una advertencia. La verdad puede ser un arma peligrosa. Ten cuidado con en quién confías. El mensaje dejó a Madeleine inquieta. Aunque quería creer en Hugo, las palabras de la carta resonaban en su mente. En el château, Hugo decidió que no podía esperar más. Reunió a algunos de los aldeanos que simpatizaban con él, incluido Bernard, el antiguo mayordomo, para planear cómo exponer las manipulaciones de Matilde y Leclerc. Sabía que al hacerlo, pondría en riesgo no solo su relación con Madeleine, sino también el futuro de su familia. Al final de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre el château y la villa, ambos sabían que estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. La mañana se alzaba con un aire inusualmente tranquilo sobre el Château de Lys, pero Hugo de Clermont sabía que la calma era solo la antesala de la tormenta que estaba a punto de desatar. Durante días había trabajado en secreto, reuniendo aliados entre los aldeanos y buscando la manera de exponer las intrigas de Matilde y Leclerc. La tensión en su rostro era evidente, pero también lo era su determinación. Había llegado el momento de actuar, de enfrentar a su tía y a todos los que habían contribuido a la injusticia contra los Bouchard. En la villa, Madeleine comenzaba su día con una mezcla de inquietud y agotamiento. La carta anónima que había encontrado aún resonaba en su mente, y aunque quería creer que Hugo estaba de su lado, no podía ignorar la sensación de que algo más grande se estaba gestando a su alrededor. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Bernard, el antiguo mayordomo del château, llegó a su escuela con una nota de Hugo. «El barón me pidió que le entregara esto personalmente, señorita Bouchard», dijo Bernard, su voz grave pero amable. Madeleine tomó la nota y la leyó con cuidado. «Madeleine, necesito verte esta noche en la biblioteca del château. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. Por favor, confía en mí». El corazón de Madeleine se aceleró. Aunque sus dudas persistían, sabía que no podía ignorar la invitación. Esa noche, cuando la villa estaba en silencio y las luces del château brillaban débilmente en la distancia, se encaminó hacia la propiedad con el corazón cargado de incertidumbre. Al llegar, Hugo la recibió en la puerta con una expresión mezcla de alivio y preocupación. «Gracias por venir», dijo, guiándola hacia la biblioteca. Madeleine lo siguió en silencio, pero al llegar al lugar, lo encontró lleno de papeles, mapas y documentos esparcidos por la mesa. Hugo tomó un manojo de cartas y se las entregó. «Estas son pruebas de que mi familia, con la ayuda de Leclerc, manipuló las acusaciones contra tu padre. Quiero que las veas por ti misma». Madeleine comenzó a leer en silencio, y cada palabra era como una daga en su corazón.
Las cartas detallaban cómo Leclerc había sobornado a testigos y fabricado pruebas para acusar a Jean Bouchard de traición, todo con el objetivo de proteger los intereses comerciales de los Clermont. Cuando terminó, levantó la vista hacia Hugo, sus ojos llenos de dolor y rabia contenida. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó, su voz temblorosa. «Porque no quiero seguir guardando los secretos de mi familia», respondió Hugo, su voz cargada de sinceridad. «Quiero que sepas la verdad, y quiero ayudarte a recuperar lo que te fue arrebatado». Madeleine lo miró por un largo momento, intentando procesar todo lo que sentía. Finalmente, asintió. «Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Pero necesito saber que estás completamente comprometido, Hugo. No hay lugar para dudas». «Estoy contigo, Madeleine, hasta el final», prometió él. Esa misma noche, comenzaron a planear su siguiente paso. Decidieron que la mejor manera de exponer a Mathilde y a Leclerc era hacerlo durante una reunión pública, donde los aldeanos y las figuras influyentes de la región estuvieran presentes. Hugo sabía que esto pondría en riesgo la reputación de su familia, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias. En los días siguientes, Hugo trabajó discretamente para convocar a la reunión, mientras Madeleine buscaba el apoyo de los aldeanos que simpatizaban con su causa. Algunos dudaban en involucrarse, temiendo represalias de Mathilde, pero otros, inspirados por la valentía de Madeleine y la determinación de Hugo, decidieron unirse. La noche de la reunión, el salón principal del château estaba lleno. Nobles, terratenientes y aldeanos se habían reunido, curiosos por la convocatoria inesperada. Mathilde, al ver la multitud, intentó mantener la compostura, pero la presencia de Madeleine junto a Hugo la hizo enfurecer. «¿Qué significa esto, Hugo?», preguntó Mathilde, su tono frío pero amenazante. «Significa que es hora de que todos sepan la verdad», respondió Hugo, dando un paso hacia el centro del salón. Con voz firme, Hugo comenzó a leer las cartas y a mostrar las pruebas que incriminaban a Leclerc y a Mathilde en la caída de los Bouchard. Los murmullos llenaron la sala mientras los asistentes procesaban la magnitud de las revelaciones. Mathilde intentó interrumpirlo, pero Hugo la silenció con una mirada decidida. «Durante años hemos vivido con estas mentiras, pero hoy termina todo», dijo Hugo mirando a Madeleine mientras hablaba. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar por un futuro basado en la verdad y la justicia». Madeleine, inspirada por sus palabras, dio un paso adelante. «Mi familia fue destruida por estas mentiras, pero no busco venganza. Solo quiero que la verdad salga a la luz, para que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». La sala quedó en silencio. Incluso los aliados más cercanos de Mathilde parecían sorprendidos y avergonzados. Leclerc, al verse acorralado, intentó defenderse. «Todo lo que hice fue por el bien de los Clermont y de esta comunidad. Lo que hiciste fue destruir vidas para proteger tus propios intereses», replicó Hugo con dureza. Mathilde, incapaz de mantener su fachada, se levantó de su asiento. «Hugo, estás destruyendo a nuestra familia por una mujer». «No, tía», dijo Hugo, su voz cargada de emoción. «Estoy salvando a nuestra familia al romper el ciclo de mentiras y egoísmo que nos ha definido durante tanto tiempo». La reunión terminó con una división clara. Algunos apoyaron a Hugo y Madeleine, mientras que otros se alinearon con Mathilde, pero el impacto de la verdad era innegable. Mathilde abandonó el salón en silencio, pero no sin antes dirigir una mirada de advertencia a Hugo y Madeleine. Esa noche, mientras el château volvía a la calma, Hugo y Madeleine se encontraron en el balcón, contemplando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el peso de sus pasados comenzaba a disiparse. «Esto es solo el comienzo», dijo Madeleine, su voz suave pero firme. «Lo sé», respondió Hugo tomando su mano. «Pero no hay nadie más con quien prefiera enfrentar lo que viene». La tarde estaba cubierta de nubes grises que amenazaban con lluvia, reflejo de la tensión que se sentía en el aire. En la villa, el ambiente estaba cargado de rumores y susurros tras la impactante reunión en el château. Las revelaciones sobre las intrigas de Mathilde y Leclerc habían sacudido a la comunidad, dividiendo opiniones y dejando a muchos en estado de desconcierto. Pero para Hugo y Madeleine,
La batalla aún no había terminado. Hugo caminaba con pasos firmes por los pasillos del château, una carpeta bajo el brazo y el rostro marcado por la determinación. Sabía que debía actuar rápido para asegurar que las pruebas contra Mathilde y Leclerc no fueran ignoradas ni manipuladas. Había convocado una nueva reunión, esta vez con los líderes de la villa y algunos nobles cercanos, para exponer de manera definitiva la verdad y limpiar el nombre de los Bouchard. En la escuela, Madeleine preparaba su discurso. Aunque Hugo le había ofrecido manejar todo, ella insistió en que era su lucha tanto como la de él. Sabía que enfrentarse a la élite local requeriría coraje, pero también entendía que este era un paso crucial para recuperar la dignidad de su familia. Esa noche, el gran salón del château se llenó nuevamente. Las lámparas de aceite iluminaban los rostros tensos de los asistentes, muchos de los cuales habían venido más por curiosidad que por interés genuino en la justicia. Mathilde estaba sentada en un rincón, con una sonrisa fría en los labios. Aunque las revelaciones previas la habían puesto en una posición vulnerable, su confianza en su habilidad para manipular la situación seguía intacta. Hugo tomó la palabra primero. Se colocó en el centro del salón, sosteniendo las cartas y documentos que había recopilado. Estamos aquí esta noche para enfrentar una verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Comenzó, su voz firme y clara. Mi familia, los Clermont, cometieron errores graves en el pasado. Usaron su poder e influencia para destruir a una familia inocente, los Bouchard, por intereses egoístas y codicia. El salón se llenó de murmullos, pero Hugo continuó. Estos documentos prueban que las acusaciones contra Jean Bouchard fueron fabricadas. No solo se destruyó a un hombre honorable, sino que también se dejó a su familia en la ruina, cargando con una culpa que nunca les perteneció. Hugo levantó la mirada hacia Madeleine, quien estaba de pie cerca de la entrada, con el rostro sereno pero decidido. Y esta noche quiero hacer todo lo posible para corregir ese error. Madeleine dio un paso al frente, su presencia imponiendo un silencio inmediato en la sala. Su voz era clara pero cargada de emoción. Toda mi vida he llevado el peso de una culpa que no era mía. Mi padre fue un hombre honorable, un hombre que amaba esta tierra y a su gente, pero su amor por la justicia lo convirtió en un blanco para aquellos que preferían el poder a la verdad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los presentes. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque creo que la verdad tiene poder, porque quiero que mi familia sea recordada no como traidores, sino como lo que realmente fueron, víctimas de una injusticia. Los murmullos se intensificaron, y algunos de los aldeanos comenzaron a asentir en señal de apoyo. Pero antes de que la conversación pudiera avanzar, Mathilde se levantó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo esto es una manipulación, dijo, con un tono que mezclaba burla y desprecio. Hugo está siendo influenciado por esta mujer. ¿No ven lo conveniente que resulta todo esto para ella? No es una manipulación, Mathilde, respondió Hugo, girándose hacia ella. Son los hechos, y tú lo sabes, porque tú misma estuviste involucrada. Mathilde lo miró con una mezcla de furia y temor. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia, Hugo. Si permitía que Jean Bouchard continuara, habría destruido lo que tu padre y yo trabajamos tanto por construir. ¿Y eso justifica arruinar una vida?, preguntó Hugo, su voz llena de indignación. ¿Eso justifica cargar a Madeleine y a su familia con una culpa que no era suya? Mathilde por primera vez pareció vacilar, pero su orgullo la llevó a responder con frialdad. A veces, el sacrificio de unos pocos es necesario para proteger a muchos. Madeleine, que había permanecido en silencio durante el intercambio, dio un paso hacia Mathilde. Mi padre no era un sacrificio. Era un hombre, con sueños, con una familia que lo amaba. Y no importa cuánto intentes justificar lo que hiciste, nunca borrarás el daño que causaste. El silencio en la sala era ensordecedor. Mathilde, al darse cuenta de que había perdido el apoyo de muchos de los presentes, tomó su chal y salió del salón sin decir una palabra más. Hugo y Madeleine se quedaron de pie en el centro, rodeados por una mezcla de miradas de admiración y culpa. Cuando la reunión terminó, muchos de los aldeanos y nobles se acercaron a Madeleine para expresarle su apoyo.
Algunos incluso ofrecieron ayuda para reconstruir la escuela y limpiar el nombre de los Bouchard en la región. Hugo, aunque cansado, sintió una esperanza renovada al ver que el cambio finalmente estaba en marcha. Más tarde esa noche, Hugo y Madeleine se encontraron en los jardines del château. La luna iluminaba sus rostros mientras caminaban en silencio, disfrutando de un momento de calma después de la tormenta. «Hicimos lo correcto esta noche», dijo Hugo, tomando la mano de Madeleine. «Lo hiciste, Hugo», respondió ella, mirándolo con una sonrisa leve. «No puedo imaginar lo difícil que fue enfrentar a tu familia, pero lo hiciste». Hugo la miró con ternura. «No podría haberlo hecho sin ti, Madeleine». Ella se detuvo, volviéndose hacia él. «Lo que enfrentamos no será fácil, Hugo. Aún hay quienes nos quieren separar, quienes quieren que todo vuelva a ser como antes». «Lo sé», dijo Hugo, acercándose a ella, «pero no me importa lo que venga, siempre y cuando estemos juntos». El viento sopló suavemente mientras Hugo inclinaba la cabeza hacia Madeleine, y sus labios se encontraron en un beso lleno de promesas y esperanza. En ese momento, bajo la luz de las estrellas, supieron que, aunque el camino sería difícil, su amor y su compromiso con la verdad serían suficientes para enfrentar cualquier obstáculo. El sol se alzaba lentamente sobre el Château de Lys, bañando los campos con un resplandor cálido que contrastaba con la incertidumbre que seguía envolviendo a Hugo y Madeleine. Los eventos de la noche anterior habían dejado a la comunidad dividida, y aunque muchos apoyaban el acto de justicia que ambos habían liderado, otros veían sus acciones como una amenaza al orden establecido. Hugo, consciente de las repercusiones, comenzó la mañana revisando los planes para las reformas en el château. Había decidido que parte de las tierras, anteriormente destinadas exclusivamente a la producción para los Clermont, serían utilizadas para apoyar a los aldeanos más necesitados. Aunque su determinación era fuerte, las tensiones con algunos arrendatarios y nobles locales complicaban sus esfuerzos. En la villa, Madeleine enfrentaba su propia lucha. Aunque muchos de los aldeanos habían comenzado a verla bajo una nueva luz, reconociendo la injusticia que sufrió su familia, otros no estaban dispuestos a olvidar su pasado. Las miradas de desconfianza y los comentarios en voz baja la seguían por las calles, pero ella se mantenía firme, sabiendo que la reconstrucción de su reputación y de su escuela requeriría tiempo y paciencia. Esa tarde, mientras Madeleine trabajaba en la escuela, recibió una visita inesperada. Lady Clarice, la joven noble que Matilde había intentado emparejar con Hugo, llegó al lugar con un pequeño grupo de asistentes cargando cajas. Madeleine la miró con sorpresa, sin saber qué esperar. «Señorita Bouchard», dijo Clarice con una sonrisa ligera. «Sé que nuestra relación ha sido complicada, pero creo que es momento de dejar el pasado atrás». Madeleine frunció el ceño, todavía cautelosa. «¿A qué se refiere, Lady Clarice?» Clarice señaló las cajas. «Esto es para su escuela, libros, materiales y algo de dinero para ayudar con las reparaciones. Quiero que los niños de esta villa tengan las oportunidades que se merecen». La sinceridad en el rostro de Clarice desarmó a Madeleine, quien asintió lentamente. «Gracias, Lady Clarice. Esto significa mucho para mí y para los niños». «No lo hago solo por ellos, señorita Bouchard», continuó Clarice. «También lo hago porque admiro su valentía. No es fácil enfrentarse a personas como Mathilde o Leclerc, y usted lo hizo con una fuerza que muchos no tendrían». El gesto de Clarice marcó un cambio en la percepción de Madeleine hacia ella. Aunque las tensiones iniciales entre ambas habían sido inevitables, Madeleine comenzó a verla como una aliada inesperada. Mientras tanto, en el château, Hugo enfrentaba una reunión complicada con algunos arrendatarios descontentos. Aunque sus reformas estaban pensadas para beneficiar a todos, había quienes se resistían al cambio, temiendo que el poder y la influencia de los Clermont disminuyeran. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Alain, conocido por su fuerte lealtad a Mathilde. «Barón Clermont», dijo Alain con tono crítico. «¿Cómo espera que confiemos en usted cuando ha puesto el bienestar de una extraña por encima del de su propia familia?» Hugo mantuvo la calma, aunque las palabras de Alain lo irritaban profundamente. «Madeleine no es una extraña. Es parte de esta comunidad, al igual que todos ustedes. Y lo que estoy haciendo no es un favor para ella,
sino un acto de justicia para reparar los errores de mi familia. ¿Y qué hay de nuestra estabilidad?, insistió Alan. Si sigue cuestionando las tradiciones que han mantenido este lugar en pie, todo podría desmoronarse. Las tradiciones que se basan en la injusticia no merecen ser preservadas, respondió Hugo con firmeza. Estoy comprometido a construir un futuro mejor para todos, incluso para aquellos que no están de acuerdo conmigo. Aunque algunos arrendatarios continuaron murmurando entre ellos, otros comenzaron a mostrar signos de apoyo. La postura decidida de Hugo estaba ganando lentamente la confianza de aquellos que inicialmente habían dudado de él. Esa noche, Hugo y Madeleine se encontraron en la escuela, donde discutieron los desafíos que ambos enfrentaban. Hugo, visiblemente agotado, le confesó sus frustraciones. A veces siento que estoy luchando contra un muro, Madeleine. No importa cuánto me esfuerce, siempre hay quienes intentan derribar lo que estamos construyendo. Madeleine lo miró con comprensión, tomando su mano con suavidad. Hugo, el cambio nunca es fácil, pero lo que estamos haciendo importa. Tal vez no veamos los resultados de inmediato, pero si seguimos adelante, lograremos algo que valga la pena. El contacto entre ellos fue reconfortante, un recordatorio de que no estaban solos en su lucha. Hugo la miró con una sonrisa cansada pero genuina. No sé qué haría sin ti, Madeleine. Y yo no sé qué haría sin tu apoyo, Hugo, respondió ella, con una leve sonrisa que iluminó su rostro. Mientras ambos compartían ese momento, una carta llegó al château. Era de Mathilde, quien había dejado el lugar después de ser expuesta en la reunión. El contenido de la carta era breve, pero suficiente para reavivar la tensión. Hugo, no he terminado. Si continúas en este camino, estarás cavando tu propia tumba y la de los Clermont. Y Madeleine no será la única en sufrir las consecuencias. Hugo leyó la carta en silencio, sintiendo una mezcla de ira y preocupación. Sabía que Mathilde era capaz de llevar a cabo sus amenazas, pero no estaba dispuesto a retroceder. Guardó la carta en un cajón, decidido a proteger a Madeleine y a todos los que dependían de él. Al día siguiente, Clarisse visitó a Hugo en el château. Durante su conversación, le reveló algo que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Mathilde no solo está conspirando contra usted, Hugo. También está utilizando sus contactos para debilitar a los aldeanos que lo apoyan. Si no actuamos rápido, su posición podría volverse insostenible. Hugo asintió, agradeciendo la advertencia de Clarisse. Aunque la amenaza de Mathilde crecía, también lo hacía su red de aliados. Con Clarisse, Madeleine y algunos aldeanos a su lado, sabía que tenía una oportunidad de enfrentar el desafío que se avecinaba. Esa noche, mientras Hugo y Madeleine caminaban por los jardines del château, compartieron un momento de reflexión. A pesar de todo lo que hemos pasado, no me arrepiento de nada, dijo Hugo mirando las estrellas. Cada decisión que tomé me llevó a ti, Madeleine. Ella lo miró con una mezcla de amor y gratitud, y cada paso que tomé para llegar aquí valió la pena porque tú estabas al final del camino. Aunque sabían que el futuro seguiría siendo incierto, en ese momento encontraron consuelo el uno en el otro, decididos a enfrentar juntos lo que el destino les deparara. El amanecer bañaba el Château de Lys con una luz suave, pero en el corazón de Hugo de Clermont ardía una tormenta. La carta de Mathilde seguía resonando en su mente, cada palabra una amenaza que pesaba sobre él y sobre todo lo que intentaba construir con Madeleine. Sabía que su tía no se detendría hasta recuperar el control y que sus acciones pondrían en peligro no solo su relación con Madeleine, sino también el frágil equilibrio en la villa. A pesar de las tensiones, Hugo estaba decidido a enfrentar el pasado de su familia de una vez por todas. Esa misma mañana, se dirigió a la biblioteca del château para buscar los últimos documentos relacionados con las decisiones de su madre, la fallecida baronesa de Clermont. Al revisar una de las gavetas más antiguas, encontró una caja de madera con cartas y un diario que pertenecían a su madre. Al abrir el diario, las palabras escritas en una caligrafía elegante revelaron la verdad que había estado buscando. Mathilde no había actuado sola en la caída de los Bouchard. La baronesa, aunque inicialmente cómplice, había intentado corregir el daño antes de su muerte, pero Mathilde había silenciado sus esfuerzos. Hugo sintió una mezcla de tristeza y determinación. Las acciones de su madre, aunque erróneas, demostraban que había luchado con su conciencia. Esa revelación fortaleció su deseo de no solo limpiar el nombre de los Bouchard,
sino también honrar la memoria de su madre al restaurar la justicia que ella no pudo lograr en vida. Mientras tanto, Madeleine enfrentaba sus propios miedos. Aunque los aldeanos comenzaban a aceptar su presencia, el temor de que Matilde cumpliera sus amenazas seguía latente, pero no estaba dispuesta a retroceder. Sabía que su amor por Hugo y su lucha por la verdad eran más fuertes que cualquier obstáculo. Esa tarde decidió visitar a Hugo en el château, dispuesta a apoyarlo en lo que fuera necesario. Cuando llegó, Hugo la recibió con una expresión de alivio y gratitud. «Madeleine, encontré algo», dijo, sosteniendo el diario de su madre. «Esto demuestra que mi madre intentó enmendar el daño que se hizo a tu familia, pero Matilde la detuvo». Madeleine tomó el diario con cuidado, leyendo las palabras escritas con tanto pesar. Ella intentó hacer lo correcto, pero no lo logró, murmuró, sintiendo una mezcla de dolor y comprensión. «Pero nosotros sí podemos», dijo Hugo con determinación. «Estoy organizando una ceremonia pública para hacer un anuncio oficial. Quiero que estés conmigo, Madeleine. Quiero que el mundo sepa que no solo estoy corrigiendo los errores de mi familia, sino que también estoy construyendo un futuro contigo». Madeleine lo miró, con los ojos llenos de emoción. «Hugo, eso es un gran riesgo. Matilde no se quedará de brazos cruzados». «Lo sé, pero no me importa. Nada me importa más que tú y lo que estamos construyendo juntos». Esa noche, los preparativos para la ceremonia comenzaron. Hugo convocó a los aldeanos, a los nobles locales y a figuras influyentes de la región. Matilde, al enterarse de sus planes, envió un mensaje a Hugo, advirtiéndole que si seguía adelante, revelaría secretos que destruirían la reputación de los Clermont. Pero Hugo, cansado de las manipulaciones de su tía, ignoró la amenaza. El día de la ceremonia llegó. La plaza frente al château estaba llena de aldeanos y nobles, todos expectantes por lo que Hugo tenía que decir. Madeleine estaba a su lado, su presencia un símbolo de fuerza y esperanza. Hugo se paró frente a la multitud, con el diario de su madre y los documentos incriminatorios en la mano. «Hoy estoy aquí para enfrentar el pasado de mi familia», comenzó, su voz resonando con claridad. «Durante generaciones, los Clermont hemos mantenido un poder basado en la injusticia, pero ese tiempo ha terminado». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes, pero Hugo continuó. «La familia Bouchard fue acusada injustamente por mi familia, y mi madre, aunque trató de corregirlo, no pudo hacerlo en su tiempo. Hoy, quiero reconocer ese error y devolverles el honor que les fue arrebatado». Hugo tomó la mano de Madeleine y continuó. «También quiero que sepan que esta mujer, Madeleine Bouchard, es el futuro que quiero para esta comunidad. No solo por el amor que siento por ella, sino porque representa todo lo que debemos aspirar a ser. Justos, fuertes y comprometidos con el bienestar de los demás». La multitud reaccionó con sorpresa, pero muchos comenzaron a aplaudir, conmovidos por la sinceridad de Hugo. Entre los aplausos, una figura apareció en el borde de la multitud, Matilde. Su rostro estaba marcado por la furia y el orgullo herido. «Hugo, estás cometiendo un error que destruirá nuestra familia», gritó, avanzando hacia él. «¿Crees que puedes deshacer siglos de historia con unas palabras bonitas?» Hugo la miró con calma, pero con firmeza. «No estoy destruyendo nuestra familia, Matilde. Estoy salvándola de un legado de mentiras y egoísmo». Matilde, derrotada por la determinación de Hugo y el apoyo de la multitud, salió de la plaza sin decir una palabra más. Su sombra parecía desvanecerse mientras Hugo y Madeleine se quedaban en el centro, rodeados de aplausos y apoyo. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Hugo y Madeleine compartieron un momento de calma en los jardines del château. «Lo logramos», dijo Hugo, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como esperanza. «Lo logramos juntos», respondió Madeleine, apoyando su cabeza en su hombro. En ese instante, supieron que, aunque el camino había sido difícil, el amor, la verdad y la justicia habían triunfado. Y con ese triunfo comenzaban un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para toda la comunidad.